Bienvenidos a todos, soy Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia. Tengo el placer de coordinar esta nueva sesión de Tendiendo Puentes en América Latina. Los invito, si les interesa esta actividad y otras actividades que organizamos, a seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, y por supuesto este evento también estará siendo transmitido en Facebook Live. Antes que nada, quiero agradecer a Esteban Andrade por el apoyo técnico que hizo esto posible y al equipo de traductores. Avisar que los que necesiten traducción tienen que apretar el botón de interpretación en Zoom y va a haber traducción simultánea. Voy a pasar a decir todo esto mismo en inglés y después a seguir explicando cómo funcionará el seminario. Hello everyone, I'm Victoria Murillo, the director of the Institute of Latin American Studies at Columbia, and it's a pleasure to have you all on this new session of Building Bridges in Latin America. I want to thank Esteban Andrade and the translators and announce that this is also being transmitted by Facebook Live, and that we have simultaneous translation. Just you need to press the button of interpretation in your Zoom and check for the language in which you want to hear the event. I'm going to go back to Spanish now. Les quería avisar a todos que las preguntas y respuestas tienen que escribirlas en la función que dice Q&A, Q&A, y yo tomaré las preguntas para hacerlas a las participantes, y que para participar acá están aceptando que vamos a grabar el evento. Hoy nos reunimos para conversar sobre nuestras diferencias y puntos de encuentro en Argentina, enfrentándonos a una elección legislativa que va a ocurrir dentro de pocos días, el 14 de noviembre, y tenemos un panel de lujo que nos recuerda también que en noviembre de este año se cumplen 70 años de la primera vez que las mujeres votaron en Argentina y 30 años de la ley de cuotas que se estableció por primera vez en Argentina en 1991 y fue un ejemplo que imitó toda la región. Gracias a eso tenemos con nosotros a dos excelentes colegas politólogas que tomaron la decisión de dar el salto y unirse a trabajar en política. Tenemos con nosotros a Cecilia Nicolini del Frente de Todos. Cecilia es asesora del presidente de la Nación, coordinadora ejecutiva del Consejo Económico y Social, es politóloga de la Universidad Católica Argentina y tiene una maestría en Administración Pública en Harvard. Además, se graduó de máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Ortega y Gasset en España y realizó un MBA en la IE Business School de España. Como funcionaria del Gobierno de la Nación, ha tenido un papel clave en las gestiones para hacer frente a la pandemia y especialmente en la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Julia Pomares, que viene en representación de Juntos por el Cambio, es la jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, es politóloga de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencia Política del London School of Economics. Anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de CIPEC, y desde 2015 también contribuye con la Iniciativa para Soluciones Globales de Berlín. Es un placer y un privilegio tenerlas acá, Julia y Cecilia. El formato del evento es el siguiente. Yo voy a hacer dos preguntas y les voy a dar unos 8 minutos a cada una de ellas para contestarlas, y después van a tener otros 5 minutos para decirme cuál es la respuesta o los puntos de la respuesta de la otra que les convencen o con los que tienen puntos de acuerdo, y sobre eso vamos a iniciar una conversación que por supuesto va a incluir los temas que aparezcan también en las preguntas del Q&A. Las dos preguntas para comenzar son, la primera, para salir de la crisis económica, ¿qué políticas públicas impulsará su coalición en el nuevo Congreso? ¿Y cuál cree que será la posibilidad de que sean aprobadas? Y segundo, considerando la volatilidad política y económica que ha caracterizado a la Argentina, ¿podrían indicarme dos políticas de mediano plazo que afectarán al desarrollo de la Argentina y los mecanismos para lograr su sostenibilidad en el tiempo? Ceci, ¿querés ir primero? Perfecto, estoy con el micrófono abierto. Genial, bueno, lo primero agradecerte muchísimo, Víctor, esta invitación, un placer también estar con Julia, y ojalá en estos escasos minutos, estas preguntas tan importantes y que tienen que ver con el destino de un país entero, podamos dar al menos una pincelada de lo que estamos proponiendo como fuerza política, obviamente entrar al debate, ¿no? La primera pregunta que mencionabas para salir de la crisis económica,
Yo creo que no solamente para la crisis económica actual, sino para las crisis económicas recurrentes, necesitamos construir una economía con propósito, ¿no es cierto? Y ese propósito, en primer lugar, creo que tiene que ser colectivo. Las medidas que venimos implementando desde diciembre de 2019 apuntan de alguna manera a generar estabilidad en el presente, pero también para construir hacia el futuro. Sobre todo una estructura productiva que sea inclusiva, que genere empleo, que sea dinámica y que genere riqueza, a través de un círculo virtuoso basado en la creación de conocimiento. Pero me parece que para crecer, y este es el debate que tenemos que plantear en primera instancia, tenemos que terminar con el endeudamiento insostenible que tenemos. Me parece que en la Argentina no podemos vivir en esa contradicción. No nos podemos permitir que acuerdos tomados por un solo sector de la sociedad, por un gobierno solitario, tornen inviables los objetivos de desarrollo económico y social que necesita un país entero. Y acá me parece que, sobre todo la propuesta tuya de tender puentes, es donde tenemos que comenzar a tender esos puentes. Y así fue que a principios de este año, nosotros enviamos al Congreso la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Esa ley establece que todo endeudamiento en moneda extranjera, bajo ley extranjera, debe ser y deberá ser aprobado por Parlamento. Y así estamos pensando a largo plazo. Podríamos decir que acá nosotros proponemos, o sea, vislumbramos los cimientos para fortalecer políticas que garanticen la sostenibilidad de la deuda pública, para que podamos también ejecutar los planes de estabilización macroeconómica, que incluso sean por plazos mayores, ¿no?, a un periodo de gobierno, y sobre todo, un punto fundamental, la transparencia al momento de tomar esa deuda externa. Y ahora es donde nos encontramos en el marco de la búsqueda de un acuerdo con el FMI. Por eso es tan importante que el Congreso, así como los gobiernos provinciales, los municipios, el sector privado, la academia, los sindicatos, nos acompañen en estas negociaciones, tal como sucedió con la reestructuración de la deuda a los acreedores privados, ¿no? Y me parece que cuanto más unidos estemos en esto, más capaces seremos de avanzar en una negociación que en esta instancia, con el FMI sobre todo, es más que nada geopolítica, proteja los intereses que tenemos en la Argentina. Pero por supuesto que la negociación en el FMI no es un fin en sí mismo, sino que es la base que nos puede permitir también un amplio consenso político para un Congreso que nos pueda acompañar en proyectos destinados a recuperar y crear en primera instancia los puestos de trabajo, mejorar las condiciones de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo por los años que nos precedieron y estos años de pandemia que pusieron en jaque no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. En este sentido, cuando nos preguntaba sobre algunas políticas concretas y la viabilidad en el Congreso, por ejemplo, el presidente, para dar unos ejemplos, oficializó unas semanas atrás vía un DNU el programa Planes por Empleo, que apunta a que las pymes, las provincias, los municipios y los actores de la economía popular tomen las ayudas sociales como parte del salario, y que el trabajador tenga acceso a una obra social, a aporte jubilatorio y seguro, y que contemple también programas para capacitarse y para completar cursos de formación, ¿no?, como una primera idea. Otras de las propuestas que estamos impulsando también desde el Frente, que vos mencionabas recién sobre la participación y el rol de las mujeres, es impulsar las leyes que pongan de relevancia las tareas de cuidado, que son un sector estratégico de la economía, ¿no es cierto? Y esto es algo además que yo personalmente me gusta impulsar y trabajo por eso, porque las tareas domésticas y de cuidado, según un estudio que se hizo desde el Ministerio de Economía, representan un 16% del PBI, ¿no? Le sigue la industria, le sigue el comercio, y además las mujeres argentinas dedican más de 96 millones de horas diarias a esta tarea. Sacamos ahora la calculadora, ¿no?, de ese tiempo. Y obviamente sin ningún tipo de remuneración, pero con un gran costo, ¿no es cierto?, en términos de tiempo. Entonces, desde el Estado venimos impulsando distintas políticas para alcanzar una genuina igualdad de género, anclada también en el empleo, en la remuneración y el reconocimiento de derechos, como son la jubilación para las amas de casa, las licencias por cuidados en contexto de pandemia, la regulación del teletrabajo, el acceso al IFE, y demás, ¿no es cierto? También queremos impulsar, por ejemplo, las licencias que igualen las licencias de paternidad con las de maternidad, todo, digamos, un paquete de medidas que apunte también a un trabajo que venimos haciendo y que es una vocación del gobierno, que es la igualdad de género en todas sus dimensiones, ¿no es cierto?
En esto también, hablando de las mujeres, como un sector muy golpeado por la pandemia, también encontramos a los jóvenes, ¿no es cierto? En donde por una situación económica de país que venimos arrastrando y la pandemia, se agudizó la situación y sobre todo de cara a lo que es el empleo. Por eso una de las propuestas también que viene impulsando y que va a ser impulsada en el Congreso es la liberación de cargas patronales para aquellas empresas que contraten jóvenes entre 18 y 24 años, ¿no? El programa que tiene el gobierno que se llama Te Sumo, y que se viene implementando a nivel nacional desde los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo. Por ejemplo, para agregar un dato, este año la industria tecnológica dejará 15.000 puestos de trabajo sin cubrir, ¿no es cierto? En este caso, esta es la oportunidad para realmente invertir en educación de la mano de la industria, para agrandar este semillero de jóvenes que tiene vocación tecnológica, que busca fortalecer también este sector, que necesitamos capacitar más a los docentes en computación, programación, robótica, y promover sobre todo nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Esto es un trabajo, no me da tiempo a explayarlo aquí, pero que venimos trabajando y dedicándole mucho tiempo desde el Consejo Económico Social. Otro sector también muy importante que es el turismo, que está siendo un motor de la economía, representa el 9% del PBI, que fue gravemente afectado, también trabajando en una ley para mandar al Congreso, para un régimen plurianual de beneficios para que puedan proteger el empleo formal, incentivar inversiones y sobre todo financiar la tecnología y la innovación en el sector. Solamente para redondear la primera pregunta, Argentina creo que debemos volver a poner el foco en el empleo, en la producción y la inversión en educación para fortalecer una industria nacional. Algo a mí me tocó directamente, ¿no? Trabajar en el marco de la pandemia por reactivar esta industria nacional de mano de todos los ministerios para poder hacer frente a la pandemia, a un sector de salud que venía muy golpeado, para poder fabricar respiradores, elementos de protección personal e incluso desarrollar y producir nuestras propias vacunas, ¿no es cierto? Aquí el objetivo es volver a recuperar políticas públicas para un desarrollo productivo, que tengan perspectiva territorial, que trabajen con las estructuras de las cadenas de valor que estén integradas, que sean de diferentes tamaños, impulsar la innovación y sobre todo la sostenibilidad ambiental, que lo voy a mencionar ahora en la próxima pregunta. Me parece que se nos presenta una oportunidad que tiene que ver con el futuro de todos, que está más allá de la coyuntura política, pero que para eso tenemos que pensar los problemas con audacia, tenemos que repensar el capitalismo, no tenemos que quedarnos con adaptar y conformarnos, sino realmente con políticas que formulemos y que implementemos para recuperar ese propósito público que nos presenta la política, ¿no? ¿Sigo directo a la segunda pregunta, Vicky? Sí, seguí, pero tenés menos de un minuto para la segunda pregunta, porque ya... Ok, preguntaba sobre las políticas de mediano plazo y sobre todo para lograr su estabilidad, su sostenibilidad en el tiempo. Acá yo voy a empezar por el final, la sostenibilidad, porque creo que para que cualquier política de mediano plazo funcione y sea sostenible en el tiempo, tenemos que crear un ecosistema donde los riesgos, pero también las recompensas, se compartan de manera más equitativa. Y esto es, de alguna manera, lo que queremos también para la Argentina. Si tuviera que mencionar acá, y me apuro, dos políticas de mediano plazo, planteando una agenda de futuro, que es la que me gusta, en la que trabajo, en primer lugar me gustaría destacar nuestro compromiso que tenemos con el desarrollo de la economía del conocimiento y la industria 4.0, que sigue en línea con las políticas de Estado que venimos desarrollando también por nuestro espacio, como por ejemplo la Ley de Promoción de la Industria del Software en 2004, el exitoso Plan Conectar Igualdad, y demás. La industria de la economía del conocimiento hoy en día es el tercer sector exportador de la Argentina, con 6.000 millones de dólares anuales. Tenemos una meta mediante el trabajo en conjunto entre el Estado, el sector privado, los centros de enseñanza, obviamente la educación y la formación en nuevas habilidades es fundamental para alcanzar 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años y que generen por lo menos 500.000 empleos capacitados. Es un sector que gana cada vez más peso en la economía, en las exportaciones mundiales, como consecuencia de la digitalización y el avance tecnológico, pero obviamente tenemos que trabajar en el país para que exista una transición tecnológica, ¿no es cierto?, para no dejar a nadie afuera. Esto es otro debate que a mí me gusta mucho hablar sobre el impacto de la tecnología y cómo amplifica las brechas existentes.
No la damos acá, Sí. pero si quieren ahora después en el contrapunto. Dale. Ya van los 10 minutos, si podés solo mencionar la segunda política. Bueno, y la segunda que quería mencionar, sobre todo, es una política de desarrollo productivo que sea sostenible. Cuando decimos sostenible, que sea sostenible desde perspectiva social, económica, ambiental, y sobre todo, bueno, ambiental, el trabajo que hemos hecho en los últimos días con la participación en la COP26 en Glasgow, honrar el Acuerdo de París, incrementar la ambición climática, trabajar en una verdadera lluvia de inversiones, como la que anunciamos de la empresa australiana para el desarrollo de lo que es el hidrógeno verde en Argentina, para generación de empleo, etcétera, es en lo que me gustaría enfocarme como también una política de mediano plazo importante, ¿no? Construir un país orientado a un propósito, pero siempre ese propósito tiene que ser colectivo, tiene que incluir a todos y todas. Muchas gracias, Y Julia. corto el tiempo, qué imposible. Gracias, Victoria, por esta invitación, y a la Universidad de Columbia, y también es un honor compartir el encuentro con dos mujeres como ustedes, así que gracias. Voy a empezar con un número, con el número 28, que no tiene la belleza de los números redondos, y no sé si hay españoles en la sala. Bueno, quizás vos conocés, hay una canción muy famosa que a mí me gusta mucho, Cecilia, de española, muy triste, que también lleva ese número, pero en realidad elegí este número por algo más triste, y creo que el número 28 sintetiza la crisis en la que vivimos. Y lo digo por esto: hoy solo el 28% de la población económicamente activa en Argentina tiene un trabajo privado registrado. Y al mismo tiempo que se da este número, hay otro número 28 importante en nuestra economía, que es que desde 2012 los asalariados que trabajan para el sector público aumentaron en un 28%. Y creo que este número 28 condensa una realidad, y es que Argentina lleva 10 años sin poder crear empleo privado de manera sostenida, y bueno, y sabemos que eso tiene un impacto muy nítido en los niveles de pobreza y de desigualdad. Y los jóvenes, también lo decía Cecilia, son los más afectados, a tal punto que hoy concentran la mayor informalidad y el mayor desempleo, y también dentro de ese grupo las mujeres jóvenes, que fueron las más afectadas por la pandemia, sobre todo las madres que tuvimos que aumentar las horas de trabajo no remunerado por el cierre de las escuelas y también por el freno económico, y que además tuvo un impacto importante que quisiera mencionar, que es que ese efecto hizo caer la participación laboral de las mujeres, que nos cuesta tanto aumentar, que tanto hicieron nuestras madres y abuelas, y que si incluso miramos los datos del primer trimestre de 2021, la participación laboral de las mujeres tampoco se había recuperado aún, y el desempleo es casi como un 50% más que el de los varones. Y por eso, y por todos estos datos, pero que los condensaría con ese 28, es que el primer foco, les diría que la obsesión de Juntos por el Cambio en el Congreso va a ser intentar contribuir a generar condiciones para crear empleo. Y sabemos que esto tiene una precondición imprescindible, que es una macroeconomía estable, y por eso una de las propuestas que llevamos al Congreso, no voy a entrar en detalle, pero es la del Banco Central Independiente, que ponga límites a la emisión, que sabemos que es una de las causas de la inflación, pero también, y en esto es lo que sí me quiero concentrar, un paquete de medidas para incentivar el empleo privado. Uno de ellos es el compromiso que asumieron todos los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires de no aumentar impuestos a la producción y al trabajo. Lo que va de esta gestión de Alberto Fernández, se crearon no solo nuevos impuestos, sino que se aumentaron 16. Menciono algunos que me parecen importantes: el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que desincentiva la formalización de la economía, los derechos de exportación, cuando necesitamos exportar más, y los impuestos a los electrónicos, que como decía Cecilia, la tecnología es muy importante, sobre todo para las pymes, para que puedan ser más competitivas. Y un elemento central también en este paquete legislativo, por lo que les decía antes, del desempleo juvenil, es impulsar que el monotributo sea sin costo el primer año para los menores de 29. Creo que bastante en línea con algo que mencionaba Cecilia, pero creo que es muy importante fomentar el empleo joven. Y también, y creo que está muy ligado a quizás esa obsesión, como les decía, por crear empleo, es por la educación. Y también vamos a buscar promover un rol activo del Congreso para transformar la educación, especialmente sabiendo la importancia de transformar la educación secundaria. Ya antes de la pandemia, 1 de cada 2 chicos estudiantes secundarios en Argentina la abandonaba,
sabiendo desde ya que la Argentina es un país federal que tiene descentralizada la educación y que a nivel nacional se fija la rectoría y luego es responsabilidad de las provincias. En la ciudad de Buenos Aires fuimos a la Corte Suprema para exigir el regreso a las aulas, y sabemos, y ya hay muchos estudios que muestran que después de más de un año sin presencialidad en las aulas, muchos chicos y chicas perdieron el contacto con la escuela, y hay un caso muy dramático para mí, que es el caso de la provincia de Chubut, en la Patagonia, que desde 2013 viene perdiendo días de clase, y si le sumamos a eso la pandemia, es como si no hubieran ido a la escuela por 3 años, ¿no? Y esto obviamente que tiene un impacto grande en la desigualdad educativa, no solo por el deterioro en la calidad, sino también porque aumenta el tiempo que los jóvenes dedican a trabajar y han dedicado a trabajar por la pandemia. Así que entre las propuestas que llevamos al Congreso hay un rol importante en los temas de educación. Menciono algunas que me parecen las más centrales: incluir a las familias en el debate educativo para que formen parte de las decisiones, promover prácticas formativas obligatorias en el último año de la secundaria, y algo que también va muy en línea con lo que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, que es políticas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar. Hay una iniciativa muy interesante en la ciudad de Buenos Aires que se llama Decí Presente, que ya pudimos recuperar a la mitad de los chicos que abandonaron la escuela durante la pandemia. Y quizás ahora haciendo, no sé, quizás como educación es igual a futuro, me muevo ahora a la segunda pregunta, sobre lo que decías, lo que preguntabas, Vicky, de qué políticas de mediano plazo afectaron el desarrollo de la Argentina. Vuelvo un poco a lo que decía antes, algo central que no es de mediano plazo, es de corto, es estabilizar la macro, pero no me voy a detener ahí. En términos de pensar en el mediano plazo, una prioridad central es hacer que Argentina exporte más. Nuestras exportaciones hoy representan solo el 16% de nuestro PBI, el promedio regional hoy es del 24%, y además creo que dentro de eso hay un objetivo muy importante que tenemos que tener de diversificar, ¿no?, nuestras exportaciones. Hoy el agro, tanto primarios como agroindustriales, representan aproximadamente el 65% de nuestras exportaciones, y creo que debemos fomentar cadenas productivas que incorporen valor agregado, ¿no?, y que sea en todo el país, además, desde el desarrollo productivo verde, algo que Cecilia mencionaba, hasta servicios como el turismo. Así como Juan Bautista Alberdi decía que gobernar es poblar, yo creo que en el siglo XXI gobernar es poblar de iniciativas productivas y competitivas todo el país, ¿no? Y creo que para eso necesitamos dos elementos centrales de mayor sinergia entre la iniciativa pública y privada, empezando por la investigación en inversión en I+D, y también algo central, las políticas de ciencia y tecnología aplicadas a lo productivo. Me parece a mí, bueno, y quizás también de recorrer y de lo que conocemos la Argentina, que sabemos que esa Argentina que queremos construir está en marcha en cada uno de esos puntos de nuestro país que siguen apostando a crecer, pese a todas las dificultades, pese a las trabas, pese a los cepos. Y creo que para pasar de esa Argentina voluntariosa a una que puede usar esa fuerza para planificar el desarrollo, hacen falta transformaciones, requiere que asumamos el momento en que estamos, el mundo en que vivimos, y también que para eso hay discusiones que tenemos que dar. Por ejemplo, creo que hace años que en el mundo se reconoce que la producción y el empleo ya no están relacionadas de la misma manera, que hay que pensar distinto esa vinculación, y que nuestro régimen laboral tiene que lograr proteger a los trabajadores, y hoy no lo logra si la mitad está fuera del sistema, o no podemos crear puestos de trabajo en 10 años. Y bueno, creo que son esas discusiones que tenemos que poder dar y que se tiene que poder dar en el Congreso. También creo que tenemos que dar la discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional. Hoy la Argentina invierte en el sistema previsional más de 12 puntos del PBI, pero de esos 12 puntos, 7 se los llevan los 180 regímenes de excepción que existen, y esos regímenes de excepción llegan al 55% del gasto y al 40% de los beneficiarios, así que cuando hablamos de privilegios también me parece que tenemos que hablar de eso. Y quizás para cerrar, en el último tiempo que me dejes, Vicky, me gustaría hacer un punto más allá de las políticas concretas en cada área, y que conversaremos después, en cuáles puede haber ciertos puntos de acuerdo con Cecilia. Me parece que hay algo, no sé, que me desvela y que va más allá de las políticas públicas. Yo estoy convencida de que lo que está agotado en Argentina son sus narrativas, la manera en que nos contamos como país. Las narrativas no solo dan identidad a una sociedad, sino que las hacen actuar, las movilizan a la acción, y creo que necesitamos recrear esas narrativas para volver a hacernos creer en la Argentina. Hoy nuestras narrativas
no hablan del país que somos, hablan del país que fuimos, que quisimos ser, cada uno hace su interpretación y su mirada, pero sobre todo tenemos que hablar de la Argentina, del valor que tenemos y lo que queremos proyectar a futuro. No hay forma de transformar a la Argentina, ningún país, si no confiamos en ella, y creo que, bueno, como solo se transforma lo que se ama, yo no tengo dudas de que lo vamos a poder hacer. Así que paro acá, Vicky, y así podemos tener la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Cecilia, tenés 5 minutos para contarnos qué de lo que dijo Cecilia, con qué coincidís, qué puntos de acuerdo encontrás, y después lo mismo para Julia. Con lo que dijo Julia, porque si con lo que dijo Cecilia... No, perdón, sí, con lo que dijo Julia, disculpa, sí. Perfecto. No, obviamente, en términos generales, sobre todo en la parte enunciativa, digamos, de los títulos, podemos estar de acuerdo en muchos de los temas que son prioritarios para el país, ¿no es cierto? La discusión, al final del día, está en los detalles en cómo llegamos no solamente a esos acuerdos, que me parece que podemos crear, digamos, un marco para poder tener una discusión, ya sea en el ámbito del Congreso, como se propone. También desde el gobierno creamos por primera vez esta instancia, la estamos motorizando, del Consejo Económico Social, que también incluye, digamos, a todos los sectores, estén o no alineados obviamente con el gobierno, con el Frente de Todos, para poder discutir estos grandes temas. Julia mencionaba al inicio la importancia del tema del empleo, ¿no es cierto? Ahí desde ya la primera parte de mi propuesta y lo que estamos impulsando del Frente de Todos tiene que ver con la reactivación económica, con la generación de empleos genuinos también, con la precarización y con la reactivación de la producción que tenemos en marcha. Luego, lo que hay que trabajar ahí, o lo que hay que ver también, es si, porque ahí ponen el acento sobre todo en la creación de empleo privado y de alguna manera critica el empleo público. Bueno, yo creo que en lo que tenemos que poner el acento en la Argentina, y lo que estamos viendo también en todos los países, es en la posibilidad de crear valor. Y la creación de valor no sucede en el vacío. Y esto, hoy en día, una economista muy famosa que todo el mundo toma de referencia, que además es asesora en el Consejo Económico Social, como Mariana Mazzucato, lo pone y lo resalta, ¿no es cierto? Que no se trata aquí de decir solamente, o que sea excluyente si es el sector público, el Estado, si es solamente el sector privado, sino de cómo realmente crear ese ecosistema en donde la creación de valor venga dada también por una misión, por una visión que sea compartida, que pueda ser impulsada por el Estado, que también pueda invertir el Estado en aquellas, en muchos casos, industrias estratégicas que estamos viendo en esa agenda de futuro, que también compartíamos con Julia, en el sector de la tecnología, que estaba relacionado con la biotecnología, con la industria aeroespacial, con, digamos, también lo que podríamos debatir mucho tiempo sobre la inteligencia artificial y cómo va a transformar también el empleo, digamos, el futuro y la educación, ¿no es cierto? Entonces, cómo generar esas sinergias para que la creación de empleo sea genuino. Y en ese sentido me parece que el Estado y el gobierno tiene un rol fundamental en esa creación de valor, y sobre todo en garantizar que muchos de los otros temas que mencionábamos y que estamos de acuerdo con Julia, como puede ser la educación, ¿no es cierto?, la necesidad de generar también prácticas, de ir a buscar a los chicos que tienen el abandono escolar, no solamente por la pandemia, sino también, previamente también lo veíamos, cómo hacemos para exportar más, por qué estamos impulsando y apoyando desde el año 2004, desde hace muchísimos años, el sector de la economía del conocimiento, porque vemos que tiene un potencial también exportador y de generación de divisas genuinos que nos pueden ayudar justamente a estabilizar la macro, a ayudarnos con la inflación, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí es donde me parece que tenemos que poner el acento y trabajar. Pero para eso, esa creación de valor se tiene que dar en un contexto de estabilidad. Entonces ahí también es donde juega un rol importante en qué invertimos también ese dinero, ¿no es cierto? Si lo invertimos en salud, si jerarquizamos la salud también, con un ministerio, con prepararlo para encararnos, por ejemplo, con una pandemia, si invertimos también cuántos puntos del PBI que tenemos que seguir incrementando en ciencia, en tecnología e innovación, e impulsamos proyectos como por ejemplo el que acabamos de inaugurar, el edificio
Cero más Infinito, para impulsar la ciencia de datos también, que va a estar directamente relacionada con la industria de la economía del conocimiento y la generación también de estos nuevos puestos de trabajo a través de una educación y una preparación de habilidades para afrontar estos nuevos desafíos. Y me quedé con los 4 minutos. En fin, digamos, generar también ese ecosistema y esa generación o tender puentes en donde pensemos con todos dentro, ¿no es cierto? No solamente con un sector, si es el sector privado, o creación de empleo privado, sino también de toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Cecilia. Julia. Gracias. Quizás empezaría por lo de economía del conocimiento, que coincido, y bueno, y fue algo que también mencionaba, me parece súper importante de amplificar y de seguir aumentando los niveles de exportación. Me gustaría también aclarar ahí que yo veo cierta inconsistencia entre ese objetivo y el cómo en el corto plazo, con la brecha cambiaria que hoy tenemos, va en contra de eso, los impuestos a los electrónicos va en contra de eso, y algo que ocurrió que también me parece, hablando de acuerdos, había una ley de economía del conocimiento que había salido con enormes niveles de consenso, que fue derogada y vuelta a poner sobre la mesa, así que también hablando de acuerdos, creo que en este punto no se ha seguido ese camino. Después, con lo que planteaba Cecilia de la inversión pública, lo que yo estaba diciendo, quizás ahí para aclararlo, no me estaba refiriendo a la inversión pública en I+D o a lo que invierte el Estado en promover, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, sino a la cantidad, al porcentaje, la proporción de nuestra masa de empleo, ¿no? De cuánto del empleo se distribuye entre los distintos sectores y qué peso tiene el empleo público en el empleo total. Hoy las encuestas muestran que para la gran mayoría de los jóvenes es mejor un empleo público que un empleo privado. Creo que eso sí es algo que atender y no creo que sea algo positivo, porque necesitamos que se genere empleo privado y que eso haga aumentar el valor. Después, con respecto a los temas de género, coincido enormemente en lo que planteaba Cecilia, sobre todo en este foco que ella le daba de participación económica de las mujeres. La Ciudad de Buenos Aires viene hace varios años trabajando en este sentido, fue uno de los primeros distritos de Argentina que hizo un cambio muy innovador en las licencias a los empleados públicos para que los varones, las personas no gestantes puedan tener más días. La Argentina, para los que mucha gente que nos está escuchando hoy debe estar fuera de Argentina, tiene una de las licencias más cortas para los varones de toda la región, de solo 2 días, y se amplió la cantidad de días para las personas no gestantes. Y también en la ciudad hay una iniciativa de participación público-privada y de trabajo con las empresas para poder, con métricas y metas, ir aumentando la participación de las mujeres, pero también la equidad en los sueldos y muchas de las variables que sabemos que hay una enorme inequidad entre mujeres y varones. Y después también de lo que hablabas al inicio, en un momento mencionabas de la economía con propósito, ¿no? Creo que fue al inicio, Cecilia, que hablabas de eso. A mí me parece súper importante poner sobre la mesa que la política tiene acá una encrucijada que tiene que dar respuesta, que en poco tiempo, 2023 no solo es una elección presidencial importante, sino que van a ser los 40 años de la democracia, y bueno, ¿cómo hacemos para cumplir las expectativas de la sociedad en eso, y que la política esté a la altura de esa responsabilidad? Y creo que eso abre una discusión en la cual coincido que tenemos que dar, y que hay una responsabilidad grande de la política para eso, y que eso une a todos los partidos, a todos los colores, más allá de la grieta, y me parece súper importante. No sé, paro acá, me imagino que ya llegué a los 5 minutos, Vicky. No llegaste, pero puedes parar y seguimos conversando. Una cosa que es interesante, digo, hay claros puntos de encuentro, sobre todo en lo que refiere a economía del conocimiento, tecnología, pero sin embargo, por otro lado,
parece haber en la práctica puntos de desencuentro en implementación, ¿no? El tema de qué pasó con la ley de economía del conocimiento, cómo se implementan este tipo de iniciativas. Me diera la impresión que ambas están de acuerdo en llegar, pero no tanto en cómo llegar, y sobre todo, eso se vio más claramente en la conversación sobre empleo, me parece que lo que le asignan de importancia al sector privado versus el sector público es diferente, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el sector tecnología y economía del conocimiento como un generador de empleo, un generador de divisas, ¿qué papel ven para el sector público y para el sector privado en ese área? Ceci. Empiezo yo, ok, no quería ir... No, digo, si quieres, me da igual que empiece cualquiera, pero... Yo creo que en ningún otro sector hoy en día, como el sector de la tecnología y la economía de conocimiento, es tan importante y tan relevante el sector del Estado. Hay una herramienta fundamental, ¿no? Que también es un debate muy largo que me encanta, pero es la cuestión de lo que se denomina el nuevo petróleo, el nuevo oro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los datos, ¿no? Y tiene que ver también con la regulación de los datos, que está relacionado con la inteligencia artificial y en el debate que debemos dar en ese sentido. Y aquí el rol del Estado es fundamental por dos cuestiones. Por un lado, porque cuando hablamos también de la creación de empleos para poder generar las habilidades necesarias para robustecer este sector, hablamos que el sector público, por los salarios que tiene en relación al sector privado, le es imposible competir para tener, por ejemplo, ingenieros en software, expertos en datos y demás, y es necesario tener, digamos, unas capacidades y unas habilidades desde el sector público para trabajar en todo esto, porque si hablamos que los datos son el nuevo petróleo y son decisivos para lo que es la economía del conocimiento, que hoy en día están concentrados en el 80% en un solo proveedor, como es Google, en donde las plataformas digamos, tecnológicas están ampliando las brechas ya existentes y los sesgos que tenemos de género, de raza, económicas, geográficas, etc. Si no tenemos un rol claro desde el Estado, o incluso en la creación que hablamos antes de este ecosistema, en donde esté el Estado, esté el sector privado, esté también el tercer sector, muchas organizaciones, ONG, activistas que están trabajando sobre el debate si los datos tienen que ser públicos, privados o bienes comunes, ¿no es cierto?, que es el dato que tenemos que dar. Me parece que ahí tenemos que pensar muchísimo el rol del Estado, pensar también en la creación como de un sistema nervioso central con los datos, que justamente siendo datos comunes puedan ser utilizados por todos los sectores para generar conocimiento, para generar productos, servicios, para exportar y regularlos, y sobre todo también esas relaciones que hoy en día son muy desiguales, ¿no?, en términos del poder o la capacidad que tienen algunas empresas para procesar la enorme cantidad de datos y utilizar así algoritmos de inteligencia artificial para generar estos productos y servicios. Eso hay que regularlo, porque si todo eso además nos ayuda, no nos ayuda, al contrario, pero amplifica todas esas brechas, ahí es donde me parece que el rol del Estado es fundamental, ¿no es cierto?, para esta discusión. Me quedo ahí porque si no me enciendo y le voy a dar lugar a Julia. Sí, creo que hay una discusión que nunca terminamos de dar en la Argentina, como que hay, como si la sinergia público-privada fuera algo mal visto, y creo que así como la pelea espuria que muchas veces se da en la narrativa entre agro e industria, también se da entre el mundo público y privado. Creo que tenemos que ir más allá de eso, sí teniendo en cuenta, que era el número que decía antes, sobre cuánto, una cosa es cuánto invierte el Estado en investigación y desarrollo, cuánto tiene un rol facilitador de la ciencia y la tecnología, y cuánto es empleo público, que sabemos que en muchos casos es lo que tenemos que tratar de trabajar en convertir en empleo privado genuino, ¿no? Me parece que esos son, que en los últimos años ha ido creciendo mucho el peso del empleo público en el total. Pero más allá de eso, coincido en que esa sinergia público-privada es central, sobre todo en este futuro que ya es presente, como que hablaba Cecilia antes, y también que hay muchísimo trabajo por hacer en la Argentina de cómo se dan discusiones innovadoras de regulación del uso de los datos y de muchos temas en los cuales estamos haciendo nuestros primeros pasos. Creo que hoy tenemos unas discusiones muy urgentes, por eso hablaba antes también de
que en el corto plazo necesitamos estabilizar la macroeconomía, si no es muy difícil dar previsibilidad y poder tener certidumbre de hacia dónde vamos. Y creo que eso es algo que hoy sabemos que además lleva todas nuestras conversaciones en todas las mesas de discusión sobre la inflación, sobre el desempleo. Me parece que son temas acuciantes y que nos nublan, ¿no?, la vista para poder pensar hacia adelante y para poder además poner en marcha ciertas discusiones de mediano y largo plazo. Solo para, perdón Vicky, que vos preguntaste sobre el tema de la implementación, sobre todo creo que un poco el objetivo y también del gobierno de poder, en el marco de ese consenso que bien Julia mencionaba, y poder incluso mejorar, porque todas las leyes, sobre todo en esta industria que es tan cambiante, con un cambio exponencial tecnológico, hay que ir ayudándola, siempre mantener, yo creo que la perspectiva de que todos estos avances y esta creación de valor y de riqueza, de alguna manera genere también una distribución, ¿no es cierto? Y que se pueda generar más riqueza, ¿no es cierto? Hoy, en el diálogo que tenemos con los sectores, están muy contentos con esta ley, la están implementando, se está viendo un incremento y la generación de más puestos de trabajo en el marco de esta ley, lo cual es algo positivo. Siempre teniendo en cuenta, y sobre todo resaltar en el sector tecnológico, más que nunca, la idea esta de la economista Carlota Pérez, que decía, muchas veces las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evitar en un sector tan pujante como el de la tecnología que esto suceda? Ok, voy ya a las preguntas del Q&A, de donde la gente ha ido anotando, y hay una pregunta que habla sobre el tema del acuerdo entre el gobierno y la oposición en el Congreso que viene. Estas son elecciones legislativas, y ¿cómo ven ustedes? No sabemos cuál será el resultado, pero post resultado electoral en el nuevo Congreso que asume en diciembre, la posibilidad de acuerdos que avancen en estos temas donde hay puntos de encuentro. O sea, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de trabajar desde el Congreso en acuerdos legislativos? Julia, si querés empezar vos, y tratemos de ser breves y da para algunas preguntas más. Dale. Sí, para poner en contexto, no sabemos cuál va a ser el resultado del 14, pero sí sabemos qué ocurrió en las PASO, 12 de septiembre, si se dieran resultados similares, sería una elección muy importante para Juntos por el Cambio, porque puede tener, si se dieran resultados similares, una muy buena elección para diputados y también para el Senado, con una situación muy particular de que podría perder el quórum, el peronismo, que es algo muy excepcional si llegara a ocurrir de lo que han sido las últimas décadas. Creo que será según cada una de las cosas que vayan llevando al Congreso, obviamente que un tema que va a salir, así que lo voy a sacar porque además creo que lo habías Vicky mencionado al inicio, tiene que ver a Cecilia lo habías mencionado, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Antes de discutir acuerdos, va a haber que discutir qué plan tiene atrás ese acuerdo. Todavía nosotros no hemos conversado sobre eso, no ha sido puesto sobre la mesa, así que creo que serán discusiones que se dan en el Congreso en su momento. Creo que después de estas décadas de democracia hay un Congreso que funciona muy bien, así que confío que esas discusiones se den en el Congreso con la nueva composición a partir del 10 de diciembre. Bueno, Cecilia. Bueno, obviamente yo coincido que más allá de los resultados electorales y más allá de una coyuntura electoral, siempre tiene que haber vocación de acuerdo en un sistema democrático y republicano con diferentes fuerzas. A mí lo que me da un poco de pena ahora es que en algunos casos se está debatiendo sobre todo y se está contando los escaños o los asientos para ver si tienen que sentarse para un acuerdo o no. Y me parece que tenemos que saltar esas discusiones y justamente tender puentes más allá de los resultados para un tema fundamental que mencionamos al inicio, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso también depende, bueno, una deuda además que recibimos y que tenemos que ahora enfrentar para poder dar estabilidad macroeconómica y poder trabajar en ese programa económico que estamos trabajando. Me parece que es fundamental tender esos puentes,
con la vocación al diálogo, encontrar en el Congreso un espacio para generarlo. Tal es así que nosotros mandamos justamente esta ley para que todo lo que tenga que ver con endeudamiento externo se pueda debatir en el Congreso, que es el espacio ideal, pero también confluir en otros espacios que nosotros también estamos impulsando y desarrollando, como es el Consejo Económico Social, para que también se puedan debatir diferentes políticas que sean transversales, pero que sin duda casi todas tienen algún impacto o van de la mano a lo que pueda suceder con el acuerdo con el fondo. Ok, acá hay otra pregunta que tiene que ver con eso y con algo que ustedes mencionaron, que dice que todos los puntos de encuentro ustedes decían que era importante para alcanzar esos objetivos tener estabilidad macro, pero ninguna de las dos mencionó propuestas o cómo llegar a esa estabilidad macro. ¿Tienen algo que decir al respecto? O sea, de Julia, tal vez empezar vos, porque ¿cuál es la propuesta? Pensando que tenemos pocos minutos, así que breve. ¿Alguna propuesta en ese sentido? Bueno, yo mencioné una propuesta que ya se hizo específica de uno de los puntos. La estabilización de la macro implica varias cosas, no solo frenar la inflación, sino la brecha cambiaria, las cuentas públicas sostenibles. Y con respecto a uno de los pilares de una macro estable de la inflación, hablé del Banco Central independiente y de poder tener limitantes a la emisión y poder ir a recuperar esa independencia. Pero no me había extendido también porque bueno, tiene que ver más con algo más de corto y estábamos hablando de mediano y de plazo. Además no soy macroeconomista, así que tampoco quisiera entrar en mucho Por detalle, eso, pero sí, se entiende que son politólogas, así que breve en el tema. Pero sí creo que esos tres pilares no pueden faltar, que mencionaba antes, y por eso una de las propuestas que fueron puestas sobre la mesa sobre el rol y la potestad del Banco Central. Muchas gracias. Cecilia, también brevemente, porque tampoco sos economista, así que... No, obviamente. No, yo creo que cuando hablan, y me imagino que la pregunta va orientada sobre todo a atacar el problema de la inflación, bueno, mencionar obviamente que la inflación tiene múltiples causas, que no es algo sencillo, por más que a veces se piense que se pueda solucionar de un día para el otro, ¿no? O que solamente reduciendo la emisión monetaria se puede resolver el problema. Yo creo que justamente para poder resolver el tema de la inflación hay que atender las múltiples causas. Lo primero es que la Argentina pueda tener más divisas para no chocarse continuamente con la restricción externa que impliquen estos saltos cambiarios, ¿no es cierto? Y para eso resulta fundamental dos cosas. Por un lado, que aumenten las exportaciones netas, ¿no es cierto? Por eso hablamos antes de las políticas de mediano plazo y cómo trabaja la economía del conocimiento o esta inversión en la matriz energética para poder aumentar esas exportaciones netas, y también que podamos resolver el problema de la deuda, ¿no es cierto? Justamente uno de los elementos fundamentales, y lo repite el ministro Martín Guzmán, en el acuerdo con el fondo tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y también en este sentido es importante que el Estado tenga un rol expansivo, que recupere con una política de gasto expansivo en términos reales, inteligente, la inversión en la capacidad, en bienestar, fortalecer el Estado y aquellos sectores estratégicos que nos permitan generar más crecimiento, apuntando a aumentar esas exportaciones netas y a generar divisas, ¿no es cierto? Porque sabemos también que para crecer necesitamos divisas para comprar productos importados, etcétera, etcétera. Así que creo que es muy importante trabajar en eso. Bueno, vuelvo a una pregunta que sí tiene más que ver con la política y la politología. Y acá Martín de Simone, dice que ambas mencionan la vocación de acuerdo, sin embargo, ambas están en coaliciones. Es interesante que Argentina no tiene más partidos fuertes, ahora tiene coaliciones. Y para eso no queda claro que todos dentro de cada una de las coaliciones tengan las mismas vocaciones de acuerdo. La pregunta que tiene que entonces que hace él es qué pasa con las contradicciones que generan los distintos sectores dentro de cada una de esas coaliciones para acordar en estos puntos sobre los que ustedes manifestaron estar más en conjunto, en acuerdo. Julia. Sí, siendo politólogas tenemos todas que resaltar que es algo bastante saliente, ¿no? de la democracia argentina de los últimos años.
organizada alrededor de coaliciones. En el caso de la coalición de Juntos por el Cambio, además, que se ha podido mantener y crecer y trabajar de forma conjunta desde fuera del gobierno a partir del 2019, con una mesa nacional que va tomando decisiones de manera coordinada, y obviamente que creo que la fortaleza de esa coalición es también la pluralidad de miradas, y que hay distintas posiciones ante distintos temas, y sin embargo se va llegando a acuerdos de manera coordinada. Así que yo confío que se vayan a llegar a esos acuerdos, más allá de diferencias que hay, y que bienvenidas sean, también es lo que le da la riqueza a la coalición, creo, y también algo tan importante como decía antes, que es eventualmente tener un bloque de una cantidad de diputados que le permita poner freno a algunas leyes y también promover algunas otras. Por ejemplo, me parece importante esto que decía al inicio de frenar los impuestos a la producción y el trabajo y poder fomentar la generación de empleo privado. Gracias, Cecilia. Yo no creo, como la persona decía, que algunos en la coalición tienen más o menos vocación al diálogo. De alguna manera, si llegamos a donde llegamos, a estas coaliciones, incluso en nuestro caso haber ganado una elección en 2019, porque realmente existe una vocación al diálogo genuina, y esa vocación al diálogo lleva a hacer política y a generar acuerdos que te permitan ir juntos. Luego, dentro de esas coaliciones, siempre hay fricciones, discusiones, debates, contrapuntos, que son sanos, que son muy importantes, sobre todo en el contexto que vivimos, en un contexto tan cambiante, donde en el marco no solamente en el marco de la pandemia, sino también de los ciclos políticos que se aceleran, de la transición tecnológica, del impacto ambiental también, con problemas globales que son imposibles casi de resolver por cualquier Estado-nación, sino que tiene que haber un multilateralismo, un pensamiento crítico, nuevas habilidades que nos permitan traer soluciones innovadoras. Me parece que a veces en la crisis en la que estamos es en la capacidad y la audacia que tengamos y nos propongamos para debatir esos temas, para ponerlos en duda, absolutamente, para repensar el capitalismo. No está funcionando como existe, y sin embargo es el único sistema que ahora tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente funcione, para que sea más solidario, para que esté orientado a las personas? Y entonces, dentro de estas coaliciones, no tenerle miedo ni al debate, ni a la discusión, porque de eso se trata la política, ¿no es cierto?, de conflicto para poder eventualmente generar posiciones que nos hagan proponer soluciones superadoras, ¿no es cierto? Y en este sentido, me parece que a veces sí, bueno, el discutido ahora, no solamente el rol de los medios de comunicación en Argentina como tal, para salir de la coyuntura, sino también de todo el sistema de comunicación, redes sociales, el tema de la polarización, que no es un tema solamente en Argentina. ¿Cómo hacemos para animarnos a discutir de raíz estos temas de la política que transforman nuestras vidas y que tenemos que dar soluciones superadoras, no business as usual, ¿no es cierto?, hacer cosas diferentes? ¿Cómo nos animamos a darlo sin que la exposición en los medios de comunicación y demás a veces es descarnada, es muy violenta? ¿Cómo nos tranquilizamos un poco y volvemos a contar y a comprometernos con un debate político genuino que nos lleve a trabajar en esas ideas superadoras y que nos permitan en estos gobiernos de coalición poder seguir avanzando? Acá hay una pregunta con la que voy a terminar, que hace Janina Butnik, que me parece muy buena y muy interesante. Dice: Julia mencionó la falta de una narrativa futura sobre el país. Me gustaría profundizar sobre esto y preguntarle, ¿qué país cree que Argentina puede ser en los próximos 10 años? Y lo mismo para Cecilia. O sea, una pregunta acá sobre la narrativa futura. Julia, vos primero, porque trajiste el tema. Y soy la culpable. Hola Janina, ¿cómo estás? Hace muchos años que no nos cruzamos, pero gracias por la pregunta. Si tuviera que imaginar, inventar mi narrativa, ¿no? Que después las narrativas sabemos que se van armando de distintos pedazos, y también las narrativas toman cosas del pasado, ¿no? Nunca son nuevas del todo, y creo que eso también es lo interesante de irlas construyendo. A mí me gustaría que nuestra narrativa de futuro tome algo muy potente de la narrativa argentina, que es la idea de la movilidad social ascendente,
que obviamente hoy la tenemos rota en cómo funciona nuestra realidad concreta, pero creo que sigue estando muy fuerte en nuestro imaginario, y tenemos que poder darle carnadura de nuevo, así que me imagino que tenga un rol importante esa idea. También creo que la Argentina tiene algo muy interesante en su historia y en su identidad, que hace la diversidad. Recién hablábamos de la diversidad de miradas en la política, pero sobre eso, la diversidad también más allá de la sociedad, creo que eso también tiene que ser algo central. Y después creo que hay desafíos grandes de cómo reinventar algunos elementos que me parece que son obstáculo para el desarrollo. Uno que decía antes, que es esta como antinomia entre la inversión pública y la inversión privada. Me parece que esa la tenemos que poder quitar de nuestra narrativa o ponerla de otra manera. Y después también creo que necesitamos pensar distinto al territorio. Bueno, sé que es una palabra más politológica, pero creo que lo que nos muestra hoy la diversidad productiva que tiene la Argentina, y también de la que hablaba Cecilia, es que imaginamos una Argentina que no tiene puerta de entrada ni de salida, sino que exporta más allá de sus fronteras, y que también tiene distintas maneras de pensarse a sí misma en su territorio, fuera de mirar siempre desde Buenos Aires. Me parece que ahí tenemos una riqueza en ese sentido para explorar y para pensar distinta. Y bueno, me imagino una Argentina que sigue manteniendo ese espíritu igualitario y que logra combinarlo con crecer, que creo que es lo que nos falta, poder crear valor y hacer crecer a nuestra economía. Así que bueno, por ahí va, Janina. Gracias, Julia. Cecilia. Bueno, no, yo voy a ser muy, muy, muy breve. Yo creo que tenemos que construir una Argentina que esté orientada a un propósito. Creo que ese propósito tiene que ser colectivo, tiene que incluir a todos y a todas, y realmente estoy convencida que tenemos una oportunidad histórica y única de desarrollo económico, social y ambiental, con justicia social y sobre todo con igualdad de género para nosotros, para nosotras y para las futuras generaciones. Bueno, muchísimas gracias a ambas, fue realmente una conversación muy rica, llegamos al final del tiempo, estamos a 1 minuto de las 5, y yo sé que por eso Cecilia hablamos tan rápido, perdón. Sí, Cecilia tiene un evento al que ir, pero quiero agradecerles muchísimo a las dos por su participación, muchísimo al público por su participación. Vamos a colgar en YouTube una grabación del evento para aquellos que se perdieron, y de nuevo los invito a todos y a todas a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y a participar en otros eventos del instituto, y mucha suerte a todos el 14 de noviembre, sea lo que sea, y nos enteraremos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vicky, un beso a Julia y a todos y todas. Lo mismo, gracias.